Es lunes y nos acompaña en el foro de ADN conmigo nuestro colaborador y director de Researchland, Pablo Levy. Vamos a platicar sobre el bullying, el acoso escolar y el impacto que tiene esta problemática social en nuestros niños y jóvenes. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Pablo. ¿Cómo estás, Betea? Muy bien, gracias. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días. Sí, vamos a hablar de esta temática que creo que no solamente es importante, sino que además es muy preocupante. Y es muy preocupante en un país en donde existe mucha violencia y que esa violencia se lleve a las escuelas, pues es triplemente más preocupante. Sí. Pero vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con este tema. Primero, ¿por qué hay veces que se desarrolla el bullying o se normaliza el bullying? Pues porque hay mitos en casa. Y que algunos de los mitos que puede haber en casa, ¿no? Vamos a hablar de estos 5 mitos que puede haber en casa. No tienen intención de hacer daños los bullers, es más, a veces hasta es chistoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en alguna conversación? Y pues tenemos que empezar a, en nuestras casas, quitarnos de estas cosas, porque esto es lo que les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y le resta importancia, exactamente. Segundo mito, siempre ha existido y forma parte de nuestro desarrollo, ¿no? Siempre decimos, no, sí, a mí también me buleaban cuando era chavito y pues, mírame, no estoy tan peor, ¿no? No, la realidad es que el buleo es una cosa negativa y tenemos que empezar a quitar todas esas cosas en las conversaciones. ¿Es una experiencia que hace más fuerte o que forja tu carácter? No es cierto. Ahorita vamos a ver las consecuencias. No tiene nada que ver con forjar carácter. Por el contrario, disminuye la parte del carácter. Algunos se lo merecen porque son raros o demasiado tímidos. Yo creo que nadie se merece ser tratado de esta manera, independientemente de cómo sea, ¿no? Con el tiempo pasan porque los acosadores se cansan. No es cierto. Una vez que agarran un chavito... Aumenta la violencia. Por supuesto, y entonces luego se suman otro y otro y otro, ¿no? Y la última, la de moda, el cyberbullying no es tan grave. ¿Por qué piensan esto? Pues porque no es de frente, ¿no? Es como por detrás. Es igual. Este está más duro. Está peor, sí. ¿No? Hay veces que tiran la piedra y ni siquiera saben de dónde viene. Vamos a ver esta, que tiene que ver con... ¿cómo le afecta a todos? No irnos con la idea de que el problema solamente afecta al buleado, sino afecta a todos. En el caso del buleado se han visto estudios en donde 36 años después del bullying las personas generan un problema de autoestima, ansiedad y depresión que lo mantienen durante toda su vida. Sí. Pero el agresor también tiene broncas porque mantiene esta actitud agresiva todo el tiempo y entonces es difícil que logre crear una relación normal o una relación de tú a tú con pareja, con amigos, etc. Y también por alguna razón viene esa agresión y esa violencia. Correcto. O sea, también de algún lugar viene. Así es. Y los espectadores, los que en teoría están ahí y no hacen nada, ¿no? Pues también normalizan esta violencia y piensan que por estar de espectadores y no hacer nada, no pasa nada y eso está bien, ¿no? Entonces creo que el bullying es un problema que nos afecta a todos. Ahora sí, vamos rapidito en las últimas 3 porque ya se nos está comiendo el tiempo. Una de las cosas importantes es 50% de las personas que le preguntamos en el momento de que reciben bullying, ellos o algunos compañeros no saben a quién reportárselo, ¿no? No existe específicamente en las escuelas este es el lugar de reporte de bullying, ¿no? Sino que lo dejan al libre albedrío y que cada quien reporte a donde se le ocurra. Y luego también el que reporta le puede ir peor porque no las escuelas no ponen como las condiciones, digamos, de seguridad y de óptimas para para poder hacerlo. Claro, lo reportas aquí y es anónimo y se da un seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a la que sigue. La que sigue habla acerca de cuándo son más buleados los chavos. Y los chavos son más buleados cuando están en la secundaria y en la prepa. Y en muchos lugares dicen que es más buleo en las escuelas públicas que en privadas. Eso es una absoluta mentira. Es igual el buleo en las escuelas públicas que en privadas. Es una cuestión de el ser humano y de la sociedad. No es una cuestión de que estén en escuelas públicas o privadas. Cuando nos vamos a la última, hablamos de por qué se dan estas cosas. Pues básicamente porque se repiten comportamientos que hay en el hogar. Sé que se ve violencia en el hogar y entonces lleva esa violencia hacia la escuela, etc. Por eso decía yo, todo esto se atiende en el hogar, es responsabilidad de los papás, es responsabilidad de nosotros, eliminarlo desde el hogar para que no se lleve después a las escuelas. Empieza en casa y se ve reflejado en la escuela, pero es una tarea de las dos, de las instituciones escolares y de las instituciones y de los núcleos familiares para evitar que esto pueda suceder. Sí, totalmente de acuerdo, es una responsabilidad de ambos. Creo que en el hogar son distintas responsabilidades, ¿no? En el hogar
quitar estos como cimientos del bullying. Sí, y en normalizarlo. las escuelas Detectarlo. reportar, detectarlo y actuar en consecuencia. Sí, es una responsabilidad compartida. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana y ahora vamos con Vale.